Me humillaron 99 veces. En la número 100 me casé con un oficial que me trató como reina. La frase se le quedó en la garganta a Lin Mian como un vidrio fino que no se podía tragar de golpe. Esa noche, en el salón de la mansión Lin, las lámparas colgaban como multitud de ojos cálidos y expectantes. La familia entera la observaba como si fuera un error doméstico. Ella llevaba un vestido prestado que apretaba en los hombros, un color pálido que no pretendía ocultar la marca de horas de trabajo, ni las cicatrices invisibles que le recorrían la espalda por las palabras ajenas. Frente a la mesa principal, su hermana adoptiva, Lin Yuanyuan, reía como si la vida fuese un juego en el que ella fuera siempre la ganadora. La velada había sido organizada para celebrar un acuerdo, una farsa de compromiso que colocaba a Yuanyuan en la línea directa del ascenso social de la familia Lin. Si las cosas salían mal, si algún escándalo o una apuesta deshonrosa amenazaba el nuevo plan, alguien debía tomar el papel incómodo de tapadera. Ese papel era, una vez más, el de Lin Mian. El padre de Mian, un hombre de costumbres y cuentas claras, alzó su copa y recitó las condiciones como si leyera un balance de empresa. Nadie miró al techo ni apretó el mantel, miraban a ella. En el final de su discurso inflado, la frase que debía sellar humillación y obediencia, el abuelo se golpeó ligeramente el puño contra la mesa, una costumbre suya para indicar satisfacción, y todos aplaudieron. Lin Mian se inclinó con la cabeza baja. No era la primera vez. Había aprendido a bajar la mirada con la precisión de alguien que esperaba que le arrebataran algo a cada movimiento. Alguien del círculo extendió un vaso, y un joven con la sonrisa fácil y traje descuidado, Gu Weichuan, lo dejó caer sin querer sobre la falda de Lin Mian. El líquido floreció oscuro sobre la tela, una mancha repetida que ella ya conocía en su piel social, un botón que se descosía, un apodo en voz alta, la risa de alguien que no había de cargar con la vergüenza. Yuanyuan chasqueó de lengua, fingiendo indignación que pronto se transformó en fiesta. Era un guión que ya se había escrito muchas veces. En ese instante, antes de que la música volviera a llenarlo todo, un pequeño tono pulcro y ajeno interrumpió la atmósfera como un bisturí de luz. La pantalla del teléfono de Lin Mian vibró en su bolso, una notificación blanca y fría, sin sonrisa, sin ironía. Ella lo sacó con movimientos mecánicos. No debía leer, pero la curiosidad y la fatiga tiraban de su atención. Sistema. Misión activada. Objetivo. Incrementar afecto de target Yan Yanchin más 10% en 72 horas. Recompensa. Cura parcial. Grado 1. Coste. Un vínculo secundario. Condiciones. Contacto emocional significativo requerido. Tiempo límite. 72 horas. Nadie en el salón la vio, excepto Gu Huaichuan, que tenía los ojos en ella como si hubiera leído algo que nadie más podía leer. Su expresión cambió por un centímetro apenas, una sombra de comprensión o de cálculo, y luego volvió a su máscara habitual. Nadie lo notó. Todo en su vida se había movido según un tablero de piezas que otros reposaban, los padres, la abuela, Yuanyuan. La familia tenía prioridades que no incluían su felicidad. Si algo la sostenía era la rigidez de su propia voluntad, esa costumbre silenciosa de no caer cuando aún quedaban tareas por cumplir. Cuando la velada terminó y las guirnaldas de la sala se apagaron, ella regresó a su habitación con el vestido manchado, los dedos pringados de vino y el corazón apretado. La notificación no desapareció. Recordó, sin querer, otra noche de humillación, un flashback que volvía con la precisión de un dolor conocido. La vez que, con 15 años, Yuanyuan había exigido que limpiara la casa entera, bajo la amenaza de denunciarle a los vecinos por un rumor inventado. La vez que su padre la había presentado en la mesa como la persona que corregiría la torpeza de su hermana. La vez que la abuela le escupió en voz baja un desprecio disfrazado de consejo. Cada escena se pegó a sus costillas como un collage de marcas. Ella comenzó a contar en la cabeza, no para mantenerse cuerda, sino para medir un tipo de derrota. Humillación 1. El vestido de 15 años humillado por la lluvia. Humillación 2. El sermón en la escuela. Humillación 3. El regalo ignorado. Y así. No eran números solo,
eran calendarios de sensación. La lista se extendía porque su vida se alimentaba de la humillación que otra gente consumía para entretenerse o mejorar su posición. Esa noche, sobre la cama diminuta de la habitación de la mansión, se dejó hacer una cuenta mental, como si nombrar quisiera ordenar el caos. No llegó a 100, pero la cantidad crecía en su pecho con la cadencia de un tren que no se detiene. Al día siguiente, el sello familiar, una apuesta en voz alta que Joan hizo frente a un aliado de su padre. Si ella no lograba la aceptación social en 6 meses, la familia sacrificaría una posición menor para cubrir la mancha. La apuesta no se refería a un solo matrimonio, era un juego donde la honra familiar se comerciaba. La familia lo trató como una proeza de mercado. Para Lin Mian se convirtió en un contrato de esclavitud emocional. En la práctica, eso quiso decir que ella sería enviada a cumplir roles incómodos, a recoger promesas rotas, a permanecer en la sombra hasta que la maquinaria social se estabilizase. La primera vez que el sistema apareció no fue para ofrecer consuelo. Fue una pantalla fría que ofrecía cambio a un precio. Ella, que no confiaba en nada que no tuviera olor a aprensión, lo aceptó porque no era la primera vez que se tenía que maquillar la resignación con esperanza. El panel describía reglas que parecían de novela, objetivos medibles, porcentajes de afecto, recompensas que prometían curación parcial y, como todo regalo caro, coste en vínculos. Había límites, el tiempo, la exigencia de actos genuinos, la advertencia de pérdida. Nada era gratuito, todo costaba algo. Al aceptar la misión que pedía aumentar el afecto de Zhang Yanqing, no se trataba solo de un extraño en una cama de hospital. Zhang era un nombre que había rondado la familia Lin durante meses, joven oficial de la familia Zhang, herido en una operación fronteriza y situado en estado crítico en el hospital privado que colaboraba con la familia Lin. Su condición era un activo más en la negociación de alianzas. Curarlo implicaba no solo salud, sino prestigio. El sistema ofrecía curación parcial a cambio de afecto. Si la lógica del mundo era cauce de intereses, la lógica del sistema pedía otra cosa, la entrega emocional como moneda. Zhang, desde su cama, no podía saber qué movimientos se dibujaban en torno a él, pero el sistema, frío y sin compasión, medía afecto actual, 12%, objetivo, 22%, tiempo restante, 72 horas, recompensa, cura parcial grado 1, progreso registrado, 0%. Lin Mian respiró y pensó en los costes. Un vínculo secundario, decía la notificación. ¿Qué era un vínculo secundario? En la jerga del sistema se traducía en cosas que ella poseía pero no valoraba. Recuerdos suaves con su madre, una carta adhesiva de cariño paternal, el pequeño abrazo robado en la infancia. Cosas que, en la casa Lin, a nadie le harían falta si ella las olvidara o las ofreciera. Ella vaciló, la supervivencia no le dejaba lujo alguno. La primera misión fue modesta, casi ridícula en su simplicidad. Hablar con la enfermera que se sentaba 1 hora al día al lado de la cama de Zhang, leerle en voz baja algunas cartas, llevarle sopa tibia con un gesto cálido. El sistema pedía contacto emocional significativo. Eso significaba hablar con autenticidad, aunque su voz fuera pequeña. Lin Mian empezó entonces a frecuentar el hospital como quien va a robar tiempo. Nunca contó a nadie la razón. Para la familia era otra obligación social, una excusa más para permanecer visible. Para ella era una operación quirúrgica del alma. Mientras ejecutaba la misión, sucedió algo inquietante. Entre visitas, en la sala de espera, la figura de Gu Huaichuan apareció más de una vez. Él estaba asociado a la universidad local, modesto por convenciones y demasiado correcto para ser completamente ignorado. Algunos en la ciudad lo llamaban el estudiante que no tenía nada que ganar, pero sus ojos guardaban mapas que ella todavía no sabía leer. Gu llevaba cartas con pliegues perfectos, a veces traía flores de plástico que compraba en mercadillos y las colocaba en posiciones que devolvían color a las salas grises. A fuerza de coincidencias, Gu comenzó a ayudarla de maneras que eran, a la vez, alivio y pregunta. Un día le prestó un paraguas para que no se mojara cuando la lluvia sorprendió su regreso a la mansión. Otra vez, en el hospital, recogió una bandeja que se le había caído al caminar y con esa acción mínima le devolvió un segundo de tranquilidad. No habló de misiones ni de sistemas. Sus palabras eran simples. El mundo es peor con la lluvia. Lin Mian deseaba creer que esas palabras eran verdaderas, no una trampa.
El segundo día en que la misión del sistema se activó, llegó una nueva notificación. Sistema, progresión detectada. Target Yang Yanqin. Afecto más 3%. Progreso total 15%. Tiempo restante 68, 12, 34. Recompensa condicionada. Cura parcial, grado 1, activada si progreso mayor o igual a 22% en 72 horas. Cada porcentaje que subía era una moneda en su bolsillo y, paradójicamente, un poco de su patrimonio sentimental que menguaba. La operación era clara: recibir, entregar, medir. Ella empezó a anotar en secreto fragmentos de los encuentros, la frase que Yang murmuró en sueños, la forma en la que su mano se crispaba por un recuerdo apenas visible, la vez que una lágrima recorrió sin ruido su mejilla. Escribía porque contar internamente le daba forma a aquello que debía ser genuino para el sistema. No era un teatro de gestos, era precisa y necesaria emotividad. En la mansión, mientras tanto, la vida continuaba en ciclos de humillación. Yuan prosperaba en su teatro, seducía patrocinadores, distribuía favores y dejaba migas de agradabilidad para que otros la siguieran como si fuera perfume. La madre de ambas, educada en un sistema de prioridades calculadas, enseñaba a su hija adoptiva a mirar de frente y cortar. Para Lin Mian, la humillación se volvía rutina. Pequeñas escenas la desgastaban: callar cuando la criticaban, aceptar un insulto como pago por techo, acompañar a Yuan a fiestas donde le pedían que fingiera ser la sombra perfecta. Sus humillaciones crecían en número y variedad. Humillación 12. Pronunciar a voz alta la razón de un despido que no era suyo. Humillación 23. Recoger las joyas de Yuan después de que éstas cayeran al suelo en señal de descuido. Humillación 37. Aceptar que la familia anunciara públicamente un logro de Yuan como si fuera el suyo. El mundo de la mansión no tenía lugar para pequeñas rebeliones. Tenían reglas como ladrillos. Si te movías, la familia te colocaba un sello. Ella había aprendido a no gritar, y sin embargo, dentro de su pecho, la cuenta de las humillaciones seguía subiendo con una cierta lógica matemática que la asustaba. Acercarse a 100 parecía absurdo y a la vez inevitable, porque alguien parecía recompensar la sumisión con asientos en la mesa, y ella ya estaba harta de ser el taburete que otros usaban. En medio de esa rutina, el sistema no era solo una fuente de misiones, era un espejo que devolvía objetivos. En los 2 primeros días la pantalla le mostró registro de resistencia, 18 sobre 100, un contador que parecía medir la baldosa de su paciencia. No era claro qué significaba exactamente, pero la equivalencia emocional era evidente. La suma de humillaciones la acercaba a algo mayor, a una puerta. Ella lo tomó como un desafío. Las escenas de su vida se sucedían con cadencia de fotogramas. Una mañana en la que Yuan rehusó presentarla ante un benefactor. La sombra de la abuela que la miró con desaprobación. Una tarde en que ante invitados le ordenaron servir el té con manos temblorosas, y alguien la ridiculizó por el temblor. Cada corte añadía una nota a la partitura de su humillación. Y entre corte y corte, el sistema murmuraba cifras y condiciones. Mientras tanto, Gu comenzó a aparecer en sus pasos como un hilo que no quería soltarse. No era melodrama, eran pequeñas certezas. Un día, en la biblioteca de la ciudad, él la encontró sumergida en una vieja colección de folletos, buscando pistas sobre leyes de herencia. Les habló poco, pero lo suficiente como para que ella notara que sus preguntas no eran casuales. ¿Por qué alguien querría casarse con un hombre enfermo si no fuese por obligación?, dijo Gu con la facilidad de quien formula lo obvio y espera confirmación. Ella, sorprendida por la falta de reproche, le respondió: «Para algunos, la honra vale más que la verdad». Gu le dejó una pequeña sonrisa que no era ni de triunfo ni de desprecio, sino de algo más complejo. «Entonces ese sería el problema», replicó. «Quien gana honra, pierde verdad». Las conversaciones con Gu, aunque cortas y dispersas, abrieron una pequeña grieta en el muro de su resignación. Se sorprendió a sí misma definiéndolo mentalmente en términos que no encajaban con la etiqueta de pobre estudiante. Pensó en él como un hombre que podía escoger la neutralidad y, sin embargo, elegía involucrarse con cierta exactitud. Lo que era más peligroso aún, Gu sabía de la existencia del sistema.
No preguntó por qué o cómo, pero en su mirada se leía cálculo y empatía en dosis iguales. Eso la inquietó. En la ciudad, la vida no era solo humillaciones y notificaciones. También había pequeñas personas que ofrecían condolencias verdaderas. Una enfermera llamada Mei, que cuidaba a Yang, empezó a confiar en las historias de Lin Mian de manera casi maternal. Mei la observaba con ojos largos y asintió con la cabeza cuando ella relató cómo, al leerle cartas a Yang, éste murmuró palabras que la hacían pensar que aún recordaba algo del pasado. «No subestimes las palabras», dijo Mei. «A veces son el único puente que queda». El progreso fue lento. La barra del sistema marcó incrementos tímidos. Progreso de misión, 19%. Progreso de misión, 21%. La espera los volvió sombras. En una de esas noches, cuando el reloj marcó la penumbra y la ciudad se quedó sin ciertas voces, Lin Mian sufrió una humillación que por su profundidad la hizo tambalear. Era una cena privada con aliados de la familia donde Yuan Yuan debía brillar. En medio del banquete, uno de los invitados, con la sonrisa de quien juega a socavar seguridad, le preguntó en voz alta por qué no había conseguido el puesto que su hermana había prometido. «Porque me lo negaron», contestó el hombre, y la sala se llenó de carcajadas suaves. La madre de Yuan Yuan sonrió como si aquello fuera un ejercicio de pedagogía. Ella, frente a todos, respondió con calma: «Trabajo en la casa». Fue suficiente. La burla se transformó en un aplauso forzado. Ella se volvió a casa con el tremor de la voz en todo el cuerpo. Humillación 42. La cena. Al llegar a su habitación esa noche, en la penumbra apenas iluminada por la lámpara, su teléfono vibró con otra notificación. Sistema. Misión crítica. Nueva regla. Alcanzar 22% de afecto para activar cura parcial. Consecuencia, negativa prolongada si no se cumple. Tiempo límite, 36 horas. La cuenta apretó. El tiempo se volvió una navaja. Para el sistema, los afectos tenían que ser medidos y los porcentajes gobernaban el destino. Para ella, todo eso era dolor y oportunidad. Cada porcentaje nuevo que alcanzaba en Yang significaba, por un lado, un paso hacia la vida que podía desear, una promesa de restitución, y por otro, una pérdida de aquello que la convertía en alguien con las entradas necesarias en la casa Lin. No podía permitirse perder familiares ni otras fuentes de apoyo. El coste en vínculos secundarios podría vaciar partes de su historia que no quería abandonar. La noche antes de que la misión venciera, Gu apareció en la esquina de la calle donde ella esperaba el transporte nocturno. Estaba empapado por la lluvia reciente, su pelo pegado a la frente. «Escuché que leíste cartas a un hombre en coma», dijo sin saludo. Su voz no era curiosa, sino factiva. «¿Le pides que te ame para salvarlo o te pides a ti misma que te ame para salvarlo?» Ella no supo responder al principio. La pregunta golpeó a la vez asuntos íntimos. Su acción no era solo por él, era también por ella, por la posibilidad de que alguien la tratara con honor, por la posibilidad de que al fin alguien viera a la persona que no era solo una sombra. Gu la miró con algo parecido a pena. «El sistema nunca da sin coste», añadió. «No es un dios, es una máquina de intercambio. Todo lo que reciba tendrá que pagar luego». Sus palabras le recordaron lo que había escrito Mei. Las palabras son puentes, pero los puentes también son trampolines. Cualquiera podría cruzarlos a su antojo. Ella pasó esa noche en vela, la mente tejida en la red de lo que había perdido y lo que podía ganar. En la madrugada, antes de que el alba pintase la ciudad con un gris tenso, la barra del sistema subió a 22%. Apareció la notificación como si fuera una llave. Sistema. Objetivo cumplido. Target Yang Yanqin. Afecto más 22% en 72 horas. Recompensa desbloqueada. Cura parcial. Grado 1. Condición de entrega. Intercambio de vínculo secundario requerido. Confirmar, sí o no. Las palabras parpadearon, como si pidieran consentimiento para un matrimonio con la lógica. El vínculo secundario que debía ceder era una memoria de su madre. Un abrazo que tuvo a los 8 años. El único que su madre le había dado cuando por primera vez la defendió frente a la abuela. Esa memoria le costaría. Si la entregaba, perdería el rincón donde su infancia no era todo desamparo. Era un coste tangible.
podían quitarle un recuerdo y dejarle un hueco que nadie llenaría con orgullo. Pensó en piel de su madre, pequeña y cálida. Pensó en su propio nombre siendo susurrado con ternura y sin cálculo. Podía pagar aquello por una cura parcial de alguien que, quizá, jamás la conocería sabiendo la verdad. El precio era real. Ella vaciló. Pensó en los humillantes años pasados. Si entregaba el recuerdo, ¿sería menos vulnerable a las humillaciones? ¿O sería más vulnerable, porque la amargura no tendría un ancla? Recordó la mirada de Yang en los pocos momentos en que sus ojos se abrían y le ofrecían un atisbo de reconocimiento. Recordó el secreto valor que la idea de ayudarlo le daba, la posibilidad de ser alguien en la historia de otra persona. Confirmó. Una luz fría cruzó su teléfono. Un sonido seco, sin emoción, renunció al gesto que llamó entrega. Sintió que su pecho se despeñaba por un segundo, como si algo se hubiera quitado. Fue un corte sin herida visible, una amputación de sensación. Cuando abrió los ojos, la memoria ya no estaba. Gritó por dentro. La pérdida no llevaba luto definido, solo vacío. Pero en el hospital, la historia se escribió con una nota de esperanza. Yang abrió los ojos con más firmeza esa mañana, y sus manos, antes flojas como hojas, se cerraron con un movimiento que parecía decir, sigo. Mei corrió y llamó a un doctor. La máquina marcó progreso. Sistema. Recompensa entregada. Cura parcial. Grado 1. Activada. Efecto registrado. Estabilidad neurológica mejorada. Progreso terapia. 14%. 28%. El logro no fue un triunfo sin mancha. En la mansión, al comentar la mejora de Yang, la madre de Yuan Yuan comentó que el sacrificio parecía haber valido la pena para la reputación. Nadie se preguntó quién había perdido el recuerdo. Nadie preguntó por qué Lin Mian parecía más fría al sonreír. La familia celebró con vino y noticias. Ella asistió como invitada silenciosa. Un espectador que observaba cómo el mundo recompensaba la entrega, sin devolver la identidad. Los días siguientes fueron una mezcla de victorias agridulces y nuevas misiones que brotaron como flores en tierra seca. Cada vez que completaba un objetivo, la barra avanzaba. Cada vez que la barra avanzaba, el precio se volvía más complicado. Vínculos más caros, recuerdos de mayor entidad, renuncias de afecto que le pegaban al rincón del alma. Las misiones empezaron a requerir gestos más arriesgados. Confesar una mentira frente a una camada de nobles, aceptar una humillación frente a la prensa local, presentarse en público como la culpable de un escándalo para proteger a Yuan Yuan. En la mansión, la hemorragia social se llevó por delante su dignidad una y otra vez. A medida que cumplía, la familia la trataba con una mezcla de utilidad y desprecio. La abuela, que había regido con un tirón de hierro, dijo una vez: «Los sacrificios buenos se hacen sin ruido». Sus palabras eran una sentencia. Lin Mian no gritó, pero anotó en el silencio una cifra más. El sistema, por su parte, empezó a mostrar ampliaciones en sus misiones secundarias, parámetros ocultos. Progreso general. Misiones completas 6. Misiones activas 3. Registro de resistencia 42 de 100. Registro de humillaciones reconocidas por el sistema 46 de 100. Una estadística fría que parecía replicar su sensación interna. El sistema no solo medía afectos, medía cómo la exposición a la humillación la transformaba en un contenedor de rendimiento. Gu, por su parte, comenzó a moverse con mayor agudeza. Una tarde, en que ella volvía al hospital con una caja de cartas que aparentaban ser libros, él la interceptó. «Te observo», dijo sin rastro de orgullo. «No pienses que no lo hago». Ella supo que hablaba de la máquina, y de otra cosa, de un hombre que la veía y la evaluaba en términos que iban más allá del sistema. «¿Por qué te interesa lo que me hagan?», preguntó ella. Él la miró con una constelación de contención. «Porque todo lo que te hacen me dice más de quienes te rodean que de ti», respondió. «Porque me preocupa lo que pagarías por una cura». La conversación terminó con la sensación de que Gu
no estaba completamente del lado de la bondad ni del de la manipulación. Tenía la ambigüedad inquietante de quien conoce los riesgos y decide moverse entre ellos. La cuenta de humillaciones en su cabeza creció con la precisión de un reloj. El mundo de la mansión le ofrecía un menú que se alimentaba de su sumisión. La ciudad comenzaba a murmurar historias sobre el trabajo que ella hacía para ayudar a la familia. Algunos, con crueldad, comentarían que su posición era cómoda porque le daba techo. Nadie veía, o nadie quería ver, el precio real por cada gesto amable que ofrecía a los demás. Cada paso que daba por los pasillos era un escalón que la llevaba más cerca del centenar de humillaciones que una voz anónima, la suya, contaba en silencio. En una de las noches, después de una misión que consistió en aceptar, frente a un círculo de benefactores, el papel de quien había causado una ofensa que no existía, la barra del sistema marcó un dato nuevo. Registro de humillaciones reconocidas por el sistema, 80 de 100. Ella, que llevaba en su pecho la aritmética de su caída, supo que algo mayor se acercaba. El número no era solo un conteo, era una promesa envuelta en amenaza. Cada humillación reconocida por el sistema la acercaba a un umbral donde una wish podía ser reclamada. Pero cada wish venía con consecuencias más graves. Esa misma semana, en la fragua de una tarde gris, Gu la buscó con una urgencia que asustó a la vez que la tranquilizó. «No puedo prometerte salvación», dijo, «pero puedo prometerte que no me quedaré mirando cuando te empujen». Sus ojos eran una mezcla de advertencia y compasión. Ella, contra su costumbre, le contó algo real. La vez que su madre apretó su cara contra el pecho y le susurró que el apellido contaba más que la sangre. Gu escuchó sin interrumpir. Luego, más bajo, le dijo, «Cuidado con lo que pides. A veces, para llegar a la corona, hay que pagar con lo que nunca recuperarás». Mientras tanto, en los días que siguieron, la historia de Yang mejoró en fases. Fue un progreso que la familia celebró porque curar a un oficial era elevar la mesa de negociación. La noticia llegó a oídos de Gu. Sus reacciones se volvieron fragmentos de tensión que ella no sabía resolver. Una mirada de reproche, una mano que se cerraba con una fuerza contenida. Hubo una escena, breve y sin testigos, en la que Gu la agarró del brazo con tanta fuerza que ella pensó que iba a gritar. Pero en vez de eso, él susurró en su oído, «Si llegas a 100 humillaciones, ¿qué harás con la posibilidad de una wish?». Ella no supo contestar. No era una pregunta teórica, era un aviso. La amenaza no tenía arma visible, tenía cálculo frío. Un hombre que observaba cómo el sistema y las personas podían devorar a quien se dejara. La humillación siguió. Un rumor sembrado en la ciudad por enemistades de la familia acusó a Lin Mian de robar una joya que en realidad pertenecía a Yuan Yuan. La acusación era inútil desde el punto de vista legal, pero era una herida perfecta para el orgullo de la familia. En la mañana en que fue a declarar en una oficina, cientos de ojos esperaban su error. La abuela en la sala del tribunal murmuró que la vergüenza debía servir de lección. Ella aceptó la humillación con la cabeza erguida, aunque por dentro se rompiera en piezas. Esa jornada sumó otra línea a su lista. Humillación 93, la acusación pública. La cifra la volcó hasta el vértice de la náusea. Aparecieron entonces pequeñas grietas en Gu. Comenzó a moverse con gestos que delataban un plan propio. Sus visitas se volvieron más frecuentes, su voz más corta, sus ojos más duros. Por la primera vez, la posibilidad de violencia tomó forma en su presencia, no en su acción. No eran palabras de amor, eran factores de riesgo. Él la observaba como quien calcula el impacto de un cuerpo arrojado al suelo. Esperaba el choque. Sus líneas de conducta la provocaban. Ella, que no tenía claro cuál era su alianza, empezó a preguntarse si Gu hablaba desde la lealtad o desde el cálculo de quien quiere apropiarse de lo que ella pudiera ofrecer. En una tarde de lluvia, la mansión reunió a ambos bandos, la familia Lin y algunos aliados de la ciudad. La atmósfera olía a vela y ambición. En el centro, Yuan Yuan estaba radiante. Alrededor, cámaras pequeñas, un circo de ojos, observaban. Para Lin Mian, aquello fue una noche de humillaciones calculadas. La prensa inventó una historia sobre su pasado. Un hombre que alguna vez la conoció en la infancia susurró una calumnia, y la gente, con la ligereza de quien habla de huracanes, arrojó frases. Cuando la noche tocó su punto máximo, su teléfono vibró con un tono más severo que de costumbre.
La pantalla mostró una secuencia de mensajes que debía leer con cuidado. Sistema. Actualización. Registro de humillaciones reconocidas 99/100. Umbral de activación de Wish. Próximo evento público con presencia de Target. Yang Yankin. Nota. Completar humillación centenaria desbloquea una Wish única. Condiciones. Wish válida para curación adicional o modificación de memorias de terceros. Coste elevado. Advertencia. Irreversible. La palabra irreversible hizo algo en su boca que no se parecía a un latido. Era un sonido seco, una piedra que cae entre los huesos. 99. La cifra, que hasta entonces había sido una sombra contable, se volvió un calendario con fecha precisada, un evento público, la presencia de Yang Yankin, aunque él aún no podía estar allí en persona, y la promesa de una Wish que podría, si cumplirse, reescribir la propia trama de su... La palabra irreversible quedó pegada en el aire como un sello que no se quitaba. 99. El número le dio a Lin Mian la sensación de estar al borde de un acantilado. Por un lado, el abismo. Por otro, la posibilidad de que algo nuevo nazca del vértice. Esa madrugada apenas durmió. Recogió sus cosas con movimientos lentos, como quien empaqueta una vida que ya no pertenece del todo a su dueño. No hubo, en su decisión, dramatismo público. Nadie vio que, antes del amanecer, ella se detuvo ante el espejo y tanteó el hueco dejado por la memoria que había entregado, un rincón de ternura que ya no reconocía. Aquel vacío no era un fantasma ruidoso, era un silencio con forma. Respiró, se obligó a recordar la mecánica del sistema, objetivo, coste, tiempo, y luego salió a la calle con la coraza de quien tiene una misión que cumplir. Había una cosa que aún no sabía, la forma exacta de la humillación que la máquina tomaría en cuenta como centenaria. El sistema había sido preciso, evento público con la presencia de Yang Yankin. No había especificado el formato, solo señaló que alguien la observaría desplomarse ante muchos. La familia Lin, ajena a la naturaleza mecánica de esa exigencia, preparó la gala con la ligereza de quien cubre el mundo con manteles de ocasión. El plan era presentar un acuerdo entre familias y en el mismo salón anunciar la mejora del estado de salud de Yang como un símbolo de la alianza. Para la familia era una victoria, para Lin Mian la trampa estaba lista. Antes de partir hacia la sala de eventos, Gu la buscó. Él ya no era la figura distante de la universidad, su presencia venía cargada de una tensión que se le leía en los dedos. «Has llegado muy lejos», dijo sin saludo. No había en su gesto ni rastro de ternura, había una especie de resentimiento duro, compuesto por expectativa traicionada y celos que olían a posesión. «¿Crees que puedes usar la máquina para lavar todo lo que te hicieron?», añadió. Sus palabras eran directas, sin rodeos. No reclamaba su amor, reclamaba lo que él entendía que le pertenecía, su historia, sus recuerdos, su capacidad de causar daño o consuelo. Ella le respondió con una calma que surgía de un lugar más frío que la valentía. «No es un lavado», dijo, «es una elección». Él la miró como si reaccionara a una noticia sideral, y por un instante la firmeza de su plan tembló. «Si te conviertes en alguien a quien todos respeten, ¿qué me queda a mí?», murmuró Gu, y la pregunta era tanto acusación como súplica torcida. Lin Mian no se dejó arrastrar a la compasión. No podía saber cuánto podía confiar en ese hombre, cuyas manos habían mostrado ya la sombra de la violencia en un agarre apretado. En el coche que la llevó a la sala, ella repasó en la cabeza los rostros que ocuparían las mesas, la madre de Yuan Yuan, el abuelo con su gesto de satisfacción, los aliados de siempre que olían a decisión. En el asiento de atrás, su teléfono vibró una vez más. Apareció la notificación que desde hacía semanas acompañaba su vida con la misma frialdad matemática. Sistema. Umbral de activación alcanzado. Registro de humillaciones reconocidas 100/100. Evento. Presencia pública de Target. Yang Yankin. Wish válida 1. Opciones de Wish. A. Curación completa de Target. B. Modificación de memorias de terceros. Alcance. Familiares directos y uno objetivo. Coste. Irreversible. Confirmar selección. Las palabras se acomodaron en su mente como piezas de cerámica que no podían volver al cajón una vez rotas. Tenía ante sí una opción que cualquier persona en su situación viviría como una sentencia: sanar a un hombre o cortar para siempre los lazos que la ataban al dolor. No había elección moral simple, no la hubo nunca. Se abrió la puerta de la sala y el aire cambió.
música contenida, voces que se reverberaban con afectación, la mecánica social poniendo a cada quien en su lugar. Yang Yanqing llegó en andas, atendido por una comitiva médica, aún recuperándose pero lo bastante estable como para asistir. Su rostro mostraba fragilidad y a la vez una serenidad nueva. No reconocía, sin embargo, la red oculta que se había tejido para su favor. Él no sabía lo que el sistema pedía, lo que él ofrecía era presencia, y la presencia bastó para encender la maquinaria. La velada avanzó con aparente normalidad, palabras de agradecimiento, brindis, un aplauso general que celebraba la recuperación parcial que había sido anunciada. En la penumbra de la sala, las cámaras captaban cada gesto como si la historia fuese únicamente un producto de la visibilidad. La familia Lin, con Yuan en el centro de su brillo, observaba a la servidumbre con esa mezcla de interés calculado y desprecio que ya se le hacía familiar. La humillación, la número 100, que el sistema esperaba, no fue un golpe único, sino una consagración pública de su condición de sacrificio. Un aliado de la madre, con una sonrisa de hierro, alzó su copa no para brindar, sino para recordar. Hizo un comentario sobre las contribuciones extraordinarias de cierta miembro de la familia. Señaló, con una ligereza que fue cuchillada, que algunos sacrificios eran necesarios para el bien común. Fue una provocación destinada a poner el foco en ella, sin nombrarla. El murmullo que siguió tenía la forma de cuchicheos que se expandían como una mancha. Lin Mian sintió en ese instante el peso de cada humillación acumulada. Los paseos para ocultar vergüenzas, las declaraciones públicas que la convertían en chivo expiatorio, las risas que la domesticaban. Su rostro, sin embargo, se mantuvo sereno. Por dentro contuvo cada deseo de responder. La máquina, que todo observaba, registró el evento tal como debía. Sistema. Evento público detectado. Confirmación de presencia de Target, Yang Yanqing. Registro de humillaciones, 100/100. Wish desbloqueada. Seleccionar opción A, B. El panel iluminó su pantalla como quien ofrece una espada. La sala, en algún rincón impreciso de la velada, se volvió más densa. Fue entonces cuando Gu, incapaz de contener la mezcla de rabia y desesperación, apareció en el borde del escenario con una brusquedad que cortó el protocolo. No lo hizo con un avance heroico. Lo hizo con la furia de quien ha perdido el terreno del cálculo y recurre a la irracionalidad como último recurso. Tomó un micrófono sin que nadie lo esperase. Y con una voz que no permitió réplica, empezó a hablar de la verdad. No todas las verdades se dicen en voz alta sin costo. Reveló fragmentos de su relación con Lin Mian. Hablaba de manipulaciones y de deudas emocionales. Puso en escena una acusación que buscaba desacreditar la lógica del acto de compasión que se le hacía a Yang. Su discurso no pretendía justicia. Pretendía destruir la posibilidad de felicidad que él consideraba robada. La sala se tensó. La madre de Yuan puso la mano en el brazo de su hija en un gesto que pretendía cerrar el daño. Algunos dieron por terminado el incidente como un acto de locura. Que dijera lo que quisiera un desquiciado no cambiaría el resultado. Otros, sin embargo, prestaron oído, porque las palabras eran susceptibles de volverse veneno. Gu no vino solo a hablar. Vino con una decisión en la que la violencia se asomaba como opción. Sin anunciarlo, se movió hacia donde ella estaba y agarró su brazo con fuerza. No hubo violencia explícita de catálogo, pero sí un intento de someterla por la fuerza de su presencia. Las manos de Gu temblaban de una mezcla de fervor egoísta y derrota. «No la dejen elegir», gritó. «Esta máquina no puede hacer que lo que me pertenezca sea loz para otros». Su mirada buscó la de Lin Mian con una voracidad terrible, como si quisiera arrancar de ella algo que fuera suyo por derecho. La acción tuvo la intención de humillarla a otro nivel, forzarla a reaccionar, a humillarse más por su incapacidad para sublevarse. En la sala, la tensión escaló en segundos. Fue entonces cuando el efecto colateral de la decisión de Lin se presentó con la potencia de una reacción en cadena. La barra en su pantalla registró la culminación. Sistema. Acción de terceros detectada. Evento de riesgo. Progreso relacionado. Humillaciones 100/100. Wish. Disponible. Nota. La elección será procesada inmediatamente. Opciones visibles. A. Curación completa de Yang Yanqing. B. Modificación de memorias de terceros. Confirmar. A. B.
El micrófono en la mano de Gu vibró con la fuerza de su respiración. Yang, que hasta ese momento había sido un actor silencioso en la negociación, reaccionó con algo que no era solo fuerza física, sino una autoridad que procedía de su nueva dignidad. Se incorporó ligeramente en su silla. El gesto hizo que la sala guardara la respiración. Sus ojos, aún pálidos de la convalecencia, se fijaron en la escena con una claridad que no admitía dudas. En ese instante, Lin Mian tuvo que decidir. Tenía el botón frente a sí. Elegir restaurar la salud completa de Yang o tomar una decisión que rompería para siempre los lazos con la familia y con Gu. No había tiempo para largas reflexiones. Todo el pasado, acumulado en 99 heridas, entró en su pecho como un peso que pedía resolución. Pensó en Yang, en los momentos de silencio en la sala del hospital, en la manera en que sus manos se habían cerrado alrededor de la suya como si quisieran aferrarse a un hilo. Pensó también en Gu, en la complejidad de su interés por ella, en la posibilidad de que ese interés se convirtiera en una herida eterna. Pensó en la madre que la había presentada como instrumento, en la abuela que gobernaba con desprecio, en los futuros donde su nombre solo fuera el de quien pagó por las ambiciones de otros. Su decisión fue rápida y limpia. Pulsó. Sistema. Selección recibida. Opción A. Curación completa de Target Yang Yanqin. Coste. Modificación de vínculos secundarios. Alcance. Memoria de familiares directos y un objetivo. Advertencia. Posible opción de activación de modificador adicional tras la ejecución primaria. Confirmación irrevocable. La luz en la pantalla hizo un sonido seco. La multitud no comprendió la naturaleza del algoritmo. Solo vieron que, de pronto, la presencia de Yang cambió. Sus manos, que antes se cerraban con esfuerzo, encontraron fuerza. Un rubor de vida pintó su rostro con una rapidez que parecía fantástica. Ninguna medicina visible había provocado ese giro en tan poco tiempo. Los médicos presentes se miraron entre sí perplejos. Algunos hablaban de reacción autoinmune regulada, otros de simple mejoría clínica. La verdad fue la intervención que la máquina había avalado. Yang se levantó con una firmeza que sorprendió a todos. No fue un levantamiento teatral, fue la postura de alguien que de repente encuentra la solidez. Sus ojos se fijaron en Lin Mian con reconocimiento, sin comprender del todo qué había ocurrido, pero con una claridad que no leía a la familia ni a la música, leía a la mujer que había cuidado de él. Dio unos pasos, y sin discursos grandilocuentes, se situó entre Gu y ella. «No permito que nadie te haga daño», dijo con voz que resonó más allá de la sala. No fue un mandato simple, fue un escudo puesto en movimiento. Sus manos no buscaron venganza, buscaron contener. Yang actuó con una calma que fue, al mismo tiempo, protección y tributo. Lo hizo con la naturalidad de quien había sido tocado por algo que le devolvía la obligación humana de cuidar. Gu, al verse parado, no recobró la cordura, sino que entró en una espiral que hizo que sus acciones se precipitasen. Intentó un acto más desesperado, sacar algo del bolsillo con intención de amenaza. No llegó a usarlo. La respuesta de Yang fue inmediata y mesurada. No hubo violencia bárbara, pero sí contundencia. Yang sujetó la mano de Gu y la inmovilizó con una fuerza controlada que no buscaba destruir, sino someter. La policía local, parte de las invitaciones protocolares al evento, intervino con rapidez. Llevó a Gu a un costado, para calmarlo, para evitar que su desesperación incendiara la velada. No hubo espectáculo judicial en ese instante, solo contención. El hombre, reducido a la impotencia, gritó acusaciones que se disolvieron en la atmósfera de la sala. En un rincón, la madre de Yuan Yuan negó con la cabeza como si la escena fuese una mancha incómoda en la perfección que había planeado. Mientras todo esto ocurría, el sistema emitió la confirmación de la curación con una notificación que parecía formal y, sin embargo, contenía las consecuencias del acto. Sistema. Wish ejecutada. Resultado. Curación completa de Target Yang Yanqin. Efecto registrado. Recuperación neurológica completa, capacidad motora y cognitiva restauradas. Notificación adicional. Está disponible la opción de modificador, borrado de memorias en terceros, por coste adicional. Confirmar activador del modificador, sí/no.
La pantalla le ofreció la segunda parte del trato como si fuese una postdata inevitable. La curación de Yang había sido inmediata y efectiva. Él, ahora sano en cuerpo e intención, sostenió su mano con un gesto que no era de dominio, sino de reconocimiento y afecto. En sus ojos había una ternura nueva, y sin embargo también una pregunta: ¿qué pagó ella por ello? La oferta de borrar memorias de terceros apareció como un espectro que llamaba a la puerta de la decisión moral. Lin Mian, todavía con la adrenalina del momento, tuvo tiempo para una cosa más: ver a Gu siendo escoltado fuera del salón, con la mirada vacía de quien había perdido lo que creía que era suyo. Ver cómo su familia miraba con vergüenza la escena, limpiando su imagen con palabras. Ver a Yuan Yuan sosteniendo la compostura como quien trata de no mostrar el temblor interior. La opción que la máquina otorgaba, borrar recuerdos de su familia y de Gu, prometía aquello que en parte había soñado, una excisión que la liberara de la imposición del pasado. Pero la pregunta real era otra. ¿Podía vivir con la consecuencia de que aquellos que la habían lastimado jamás sintieran culpa por lo que hicieron? ¿Valía la libertad de no ser recordada por ellos más que la catarsis de verlos reconocerse? La respuesta no era simple, y la tristeza que la invadió al pensarla dejó un sabor amargo. En el costado del salón, Yang la miró con una ternura que no exigía respuesta inmediata. Él había recuperado la salud, pero ninguno de los dos conocía del todo las implicaciones del modificador. En el fondo, ella comprendía que la decisión la afectaría no solo moralmente, sino existencialmente. La borradura no era una venganza, era una amputación silenciosa. Los lazos, por más dañinos que fueran, formaban parte de su tejido. Se trataba de elegir entre seguir con la memoria y la carga, o navegar hacia un futuro donde esas manos ya no la conocerían. Ella se permitió un minuto para cerrar los ojos y sentir todo: la fatiga, las costillas del pasado, las manos de Yang que ahora la sostenían. Cuando abrió los ojos, sabía lo que debía hacer. No porque el acto fuera simple o noble, sino porque entendía que lo que pedía su corazón en ese momento no era venganza, sino clausura. No buscaba que los agresores sufrieran, buscaba que su propia vida ya no fuera dictada por el recuerdo de la sumisión. Confirmó en la pantalla. Sistema: activador de modificador confirmado. Alcance: familiares directos, madre, abuelo, Yuan Yuan. Y objetivo adicional: Gu Huichuan. Efecto: borrado selectivo de recuerdos relacionados con el actor primario, Lin Mian. Estado: irreversible. Tiempo de ejecución: inmediato. La notificación sonó como un martillo. No hubo dramatismo externo. La gente en la sala siguió con los gestos de la velada, asombrada por la recuperación de Yang, pero sin comprender el proceso íntimo que se activaba bajo las palabras frías del sistema. Aquello que fue decisión, ahora era ejecución. Poco a poco, en los días que siguieron, las consecuencias se hicieron visibles en formas mínimas y devastadoras. En la mansión Lin, la madre de Yuan Yuan se quedó perpleja en un instante. Hubo un hueco cuando pensó en su hija biológica de siempre. Miraba las fotografías y sentía solo curiosidad por quien aparecía con una expresión que no le era afín. No experimentaba odio ni cariño, experimentaba distracción. El abuelo, al ver a Lin Mulan, sintió un murmullo físico de confusión. La presencia de la joven le era indiferente, como la de una persona extra que no afecta el tablero de la honra. Yuan Yuan, al ver a quien hasta entonces fue su sombra, notó que faltaba una textura conocida. No sintió remordimiento, sintió en todo caso sorpresa por la pérdida de una vocación de dominación sin interlocutor. Gu fue el caso más complicado. Tras ser detenido temporalmente por su irracionalidad, tuvo una estancia breve en la comisaría. Luego, por decisión administrativa, fue liberado con una orden de alejamiento por su incapacidad para controlar impulsos. Meses después, en la soledad que siguió, intentó reconstruir su memoria fragmentada y se encontró con un vacío que lo descolocaba. Podía recordar sensaciones de intensidad y posesión, pero no el rostro que las justificaba. Buscó a Lin Mian. La buscó en lugares que frecuentaba, preguntó por ella a conocidos mutuos, encontró respuestas nebulosas. Es alguien que ya no está. No merece tu tiempo. No te conviene. Su búsqueda se fue transformando en una persecución sin objetivo. Sin el hilo que unía la historia,
Su furia, si es que la había, se disolvió en una desesperanza que no encontraba foco. Para Lin Mian, los días posteriores fueron extraños. La casa que había habitado durante años le devolvía la convivencia de manera diferente. Sus padres la miraban con una neutralidad que no era el odio viejo ni el amor consciente. Era como si ella fuera una nueva empleada de la mansión que cumplía tareas sin historia compartida. Eso, en realidad, era lo que ella había pedido, no venganza, sino la posibilidad de vivir sin el lastre de tener que escucharlos justificarse o pedir perdón. La ausencia de recuerdos en ellos no la absolvió de la pena por lo que había perdido. La memoria rota implicaba también la pérdida de relaciones, la esperanza de una reconciliación genuina que ahora ya no podía existir. En las semanas que siguieron, Yang no habló mucho del proceso del modificador. Él no necesitaba saber los detalles técnicos. Le bastaba la sensación de que ella había pagado un precio por su salud. Lo que sí empezó a hacer fue asegurarse de que su trato con ella fuera otro, una ternura constante que no pertenecía a la condescendencia ni al rescate. En privado, la cuidaba con gestos que parecían simples, pero que en su repetición formaban un nuevo idioma. Una taza de té puesta en la mano justo a su alcance, una chaqueta colocada sobre sus hombros cuando el aire se hacía frío, una mano que buscaba la suya en momentos de duda. No forzó explicaciones, no pidió que ella contara todo. Le ofreció en su lugar un territorio seguro. En el lecho de la nueva intimidad que crearon, hubo conversaciones largas sin precipitaciones, confesiones sobre el pasado que él sí conocía, en la medida en que el sistema no le había tocado los recuerdos, y sobre todo, una paciencia que no exigía correspondencia inmediata. La boda no llegó como un desfile triunfal, llegó como la consecuencia lógica de una protección que había cambiado de forma. Hubo propuestas discretas, pequeños gestos, una sensación de cuidado que con el tiempo se tradujo en un compromiso silencioso. La ceremonia fue íntima, no hubo la pompa que la familia Lin hubiese soñado para Yuan Yuan, sino una elección concentrada en dos personas que buscaban construir algo diferente. En el día de la boda, la luz fue cálida. Yang la miró con reverencia, con esa mezcla de respeto y ternura que la noche de la gala no había permitido ver con claridad. Cuando la llevaron al altar, no hubo murmullos maliciosos, no hubo redes que exigieran sacrificios. Él la tomó de la mano y con la seriedad de quien valora el gesto por encima del símbolo, pronunció palabras sencillas que sellaban la promesa de cuidarla. «Te prometo», dijo, «no vestirte de reina con palabras que no signifiquen cuidado. Te prometo respeto, ternura y voluntad para construir una vida que no te pida pagar por la felicidad de otros». No fue discurso heroico, fue promesa mantenida. Sus manos, acostumbradas a sostener armas en otra vida, sostenían ahora una alianza silenciosa. El trato que recibió de él, en la vida cotidiana que siguió, fue una reparación de formas pequeñas y constantes, la atención en las noches en que los recuerdos la asaltaban, la disposición a escuchar sin juzgar, la seguridad de que ninguno de sus gestos sería convertido en arma por terceros. Él no necesitó hacer gestos grandiosos, necesitó constancia y la decisión de honrar su palabra. Pero la herida no se cerró sin dejar cicatriz. Lin Mian descubrió tardes en las que la nostalgia se mezclaba con el alivio. Mirar la casa de la familia Lin desde otra distancia y no sentir el fuego que antaño la quemó. Notar el hueco que habían dejado los recuerdos borrados y al mismo tiempo agradecer no tener que presenciar la falsedad de algunas miradas. Aprendió a vivir con la ambivalencia. Ganar dignidad costó la pérdida de la posibilidad de remordimiento en quienes la hicieron daño. Esa ausencia no la volvía feliz de manera plena, aunque sí menos prisionera. Un día, mientras recogía una carta que Yang había traído de la oficina, ella encontró una fotografía entre sus manos. En ella salían ambos, no con la ostentación de un romance público, sino con la naturalidad de dos personas que habían aprendido a sostenerse. La vio con atención y por un instante, la memoria, la que no podía ya tocar la máquina ni la familia, le devolvió el eco de lo vivido. Las lágrimas no fueron un clamor de venganza, fueron la medida del precio que había pagado y de la libertad a la que aspira quien ha sobrevivido. Gu reapareció, meses después, en la ciudad con una vida distinta y silenciosa. Había perdido la capacidad de nombrarla en su memoria. No reconocía su rostro, ni el hilo que los había unido.
se le veían a veces en cafés, buscando sin saber qué buscaba. Otras se marchó lejos y su huida se convirtió en rumor. La ausencia de memoria no convirtió su vida en un paraíso, la dejó con un paisaje de preguntas sin respuestas. Para Lin Mian, el hecho de saber que él ya no la guardaría en su mente era una paz amarga. La venganza, cuando toma la forma del olvido, no proporciona consuelo al herido, solo clausura. En noches en que la soledad la alcanzaba, Lin Mian pensaba en las 99 humillaciones que la habían formado. Contaba las escenas como antes, pero ahora cada número no era ya un dictamen, sino un termómetro de lo que había sido necesario atravesar. Recordaba la velada en que las lámparas parecían ojos y la mesa era tribunal. Recordaba la vez que la abuela habló con esa autoridad que más que sabiduría parecía costumbre. Recordaba también que ninguna de las humillaciones la había definido por completo. La habían marcado, sí, pero no la habían anulado. Al cabo de un tiempo, en la intimidad que solo los que conocieron la barbarie y la ternura comparten, Yang y ella hicieron una cosa esencial. Hablaron de límites. Hablaron de lo que podían pedir uno al otro, de lo que nunca exigirían. Hablaron de la manera en que el pasado podía tocar sus vidas sin desbordarlas, y en esa conversación encontraron algo que se parecía a la paz. No la ausencia del dolor, sino la compañía para sostenerlo. La vida les acercó a pequeñas alegrías, una casa que decoraron con objetos sencillos, una ventana con vista a un patio donde plantaron lo que había sido un sueño de libertad, silencios compartidos que no pedían explicación. La coronación que el título prometía, el que la presentaba irónicamente como reina tras 100 humillaciones, no fue un cetro ni un desfile. Fue en cambio el derecho a no ser utilizada como monedero de vanidades ajenas. Fue la posibilidad de que, al final, alguien la tratara con el respeto que le negaron. Esa coronación fue humilde y profunda, y tuvo la forma de manos que la protegían y de palabras que la nombraban con cariño sin pedir nada a cambio. En el silencio seguro de una tarde de otoño, Yang la acompañó a la ventana. Ella miró su reflejo en el cristal, una mujer que había contado 99 heridas y que en la 100ª había elegido un sendero que la había llevado a otra forma de vida. No fue una victoria que se celebrara con estruendo, fue una construcción hecha de renuncias y de decisiones imposibles. Sintió en el pecho la mezcla habitual, alivio, pena y una pequeña alegría que se sostenía como una llama. No fue fácil, dijo ella, más a sí misma que a él. Él no respondió con frases grandilocuentes. Apoyó la mano sobre la suya y la apretó con suavidad. No tendría que haber sido así, murmuró él, pero ahora estás aquí, y eso cuenta. Las palabras fueron suficientes. Ella asintió. No buscó borrar el coste ni minimizarlo. Reconoció que su coronación había tenido precio. Aceptó la ambivalencia como parte de la realidad. Y al hacerlo, por primera vez en mucho tiempo, dejó que la imagen del pasado quedase en un cajón, del que no surgiría para mandarla al pánico. Al caer la noche, antes de dormir, hubo un silencio doméstico que era distinto a la soledad de antes, lleno de compañía que no pedía sacrificios. En su mesa de noche, su teléfono mostró una notificación final del sistema, fría como siempre, pero esta vez sin ofertas ni demandas, solo un registro. Ella leyó la línea con tranquilidad. Sistema. Operación completada. Estado. Wish consumida. Efectos registrados. Curación de target. Modificación de memorias. Registro de finalización 100 de 100. Recomendación. Seguimiento emocional recomendado. Fue de algún modo una firma que clausuró un capítulo. La recomendación del sistema sonó como un recordatorio de humanidad, que además de las máquinas, los seres viven procesos que no se solucionan con códigos. Lin Mian lo supo. No había culpabilidad que la máquina pudiera borrar. Tampoco un remate que la hiciera caer en la complacencia. La vida continuaba, en su tedio y su belleza cotidiana. Al final, la última escena de su transformación no tuvo nada de estridente. Fue sencilla. En la cocina de su nueva casa, Yang le ofreció una taza de té, y ella aceptó. Sus manos se rozaron al pasar la taza. No hubo aplausos ni fotografías compartidas por la familia que antes la humilló. Solo una casa con ventanas que dejaban entrar luz, y una pareja con heridas que aprendían a tratarse con cuidado.
Esa noche, antes de dormirse, ella pensó en la frase que un día fue sentencia: me humillaron 99 veces. Entonces, con una calma que le supo a victoria y desgarro a la vez, repitió en voz baja la conclusión que su vida había construido. En la número 100, me casé con un oficial que me trata como reina. La palabra reina no resonó como un título impuesto por la sociedad, sino como el reconocimiento de alguien que, por fin, la valora sin pedir que entregue su alma para que otros brille. Fue una coronación humilde, arriesgada y pagada con precio. Fue, sin embargo, suya. Si esta historia te ha llegado al pecho, compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad puede renacer incluso después de muchas heridas. Suscríbete para más relatos donde el dolor y la esperanza se encuentran.